Bienvenido a Punto y Coma, quien te saluda es Marco Cáceda. Gracias por estar siempre sintonizado en Punto y Coma. De verdad que es un honor para el equipo de producción, para mi familia, para mí, que somos parte de todo este sueño, de todo este equipo, de toda esta visión, ¿verdad? De poder entrar a tu hogar y poder bendecirte con testimonios, con temas bajo una óptica cristiana, temas actuales, pero bajo una visión cristocéntrica. Así que muchas gracias, llámanos por teléfono, queremos saber de ti. Si en ese momento la línea está ocupada o no te contestan, si fueras tan amable, déjanos tu información completa, nombre, teléfono, etcétera, para poder devolverte la llamada. Ahora mismo está saliendo en el cintillo del televisor, está saliendo nuestra web. Estamos ubicables en www.icomareino.com y está saliendo nuestro número telefónico también. Muchas gracias, te bendecimos. Muy bien, me dirijo ahora a esta cámara. El día de hoy pues yo me siento muy honrado. Tengo a un amigo que ha venido a visitarnos a los estudios de Punto y Coma, quien es el pastor Juan Hernández. Pastor Juan, muchas gracias por estar acá una vez más. Gracias. Es un honor, como siempre, tenerte en los estudios. El honor es para mí. Gracias por la invitación y por seguir, ¿verdad?, colaborando en estas cosas tan hermosas que son de la historia, de las bendiciones, de lo que está pasando, claro, y de todo el aporte que podamos hacer. Esa es tu cámara. Gracias. Dale un saludo ahí al televidente, por favor. Saludos, bendiciones, gracias por estar presentes en este programa. Esperamos que sea de gran bendición para usted, de enseñanza y de bendición. Amén. Muy bien, yo invité a mi amigo, el pastor Juan Hernández, porque le pedí que trabajara un análisis bien profundo, bien espiritual, porque usted sabe que toda crisis, escuche bien, y esto es incluso para nosotros también, nuestro diario vivir, tiene un punto de entrada. Así como lo oye, un punto de entrada, un comienzo, ¿verdad? Las cosas no se dan, ¿verdad? Porque vino un viento diferente y se dieron, no, ¿verdad? Toda situación que en este momento uno puede ver la foto actual es porque tiene un comienzo. Y no es la excepción la crisis del Medio Oriente. Vamos a hablar un poquito y vamos a profundizar con la sabiduría que tiene nuestro amigo el pastor Juan Hernández, ¿verdad? Y quiero decir también que el pastor Juan es de profesión abogado en nuestro país hermano de Venezuela y ha sido hasta juez en Venezuela varios años. Y también es pastor acá en los Estados Unidos, ¿verdad? 45 años, ¿o me equivoco? No, está en 45 años. 45 años de pastor y siempre en las Asambleas de Dios. Siempre en las Asambleas de Dios. Sí, y mandamos un saludo a todos los directivos y especialmente al pastor Nino de las Asambleas, ¿verdad? Que respetamos y queremos mucho a toda la organización de las Asambleas de Dios. Muy bien. Gracias. Pastor Juan, ilústrenos un poquito, ¿verdad? Yo sé que usted ha hecho su tarea y la ha hecho muy bien, ya me estuvo dando un adelanto. Si tuviéramos que retroceder el tiempo, ¿verdad?, y poder hacer un análisis geográfico y cultural del pueblo de Irán, ¿verdad?, y de los pensamientos que por generaciones han tenido, para poder un poco en este panorama y en este siglo XXI poder entender los conflictos. En la perspectiva de En hoy. la perspectiva del lenguaje, la manera como el pueblo se desarrolla. Los líderes espirituales conducen a sus pueblos, ¿verdad? Sí, señor. Nos gustaría que usted nos ilustre y nos hable y nos pueda comentar todo ese estudio que usted ha hecho con esta finalidad. Por favor. Bueno, el tema que vamos a trabajar hoy es el tema del conflicto Estados Unidos-Irán. Básicamente lo que hay ahora es al lo frente. Que está ahora ha servido para que en estos días se hayan tenido más conocimiento acerca del desarrollo de ese conflicto
Los Estados Unidos tienen varios conflictos. En la política internacional de los Estados Unidos tiene atención en Asia, tiene atención de conflictos en el área de América Latina, en África y también está teniendo en el Medio Oriente. Quiere decir que los Estados Unidos está involucrado en muchas situaciones, pero el que nos atañe en el día de hoy es en el Medio Oriente. Así es. Y estábamos conversando porque quería aclararle al bello público que nos está observando de cómo nace este conflicto, dónde se origina este conflicto, y realmente el comienzo de este conflicto está en la Biblia narrado. Cuando usted y yo nos vamos al capítulo número 15 del libro de Génesis, allí usted va a conseguir una conversación entre Abraham, mire que estoy diciendo Abraham, no Abraham, padre enaltecido, todavía no ha habido el cambio de nombre, tiene una conversación con Dios y prácticamente, para que usted lo pueda entender, le pregunta a Dios, ya yo estoy viejo, estoy entrando en la etapa de la vejez y no me has dado descendencia. Y yo no quiero que sea esta descendencia mía en manos de este Damaseno, que era el jefe de todas las propiedades que él tenía. Yo quiero que tú me des un hijo a mí. Entonces Dios le habla y le dice que sí le va a dar un hijo, y viene el cuestionamiento de Abraham y le dice, pero ¿cómo va a ser en este tiempo donde ya yo soy una persona mayor y mi esposa también, es mayor también, y las costumbres de las mujeres ya no están? Y entonces, ¿cómo va a dar esto? Ya no es el tiempo, no es el tiempo de... Te he dicho que te voy a dar un hijo. Punto. No le dio más detalle al respecto y él se contentó con eso, y a lo que Sarai sabe de esta noticia, pues la emociona y la prepara pues para una nueva etapa. Pero los años pasan y nada, no ocurría nada. Hasta que una vez la culpable fue la esposa de Abraham. Le dijo, mira Abraham, tú sabes una cosa, esto hay que empezar a darle forma, porque si Dios dijo que te iba a dar un hijo, pues aquí está Agar, que es la sirvienta de la casa. Quería ayudar a Dios. Sí, entonces ella quería ayudar a Dios, aquí está Agar, y Abraham de momento no la aceptó, tardó en aceptar esa proposición de la esposa, hasta que al final Sarai la agarra, la toma y se la da a Abraham. Ella concibe y viene la bendición, vamos a decir así, de que Dios continúa trabajando el problema que estaba pasando en cuanto a esa familia. Y le dice, bueno, vas a tener un hijo y este hijo se va a llamar Ismael. Ismael significa Dios oye. Y cuando eso le dice, pues comienza una guerra. Claro, la mamá Agar, oriunda de Egipto, viene a darse cuenta y dice, pero bueno, yo voy a tener un hijo del patriarca que está ahora llamado por Dios para hacer algo. Y entonces esa intervención de Abraham le produce una bendición a la relación esta que hubo, que si vamos a analizarla hoy en día, es una relación extramarital, donde es cuestionable en nuestra sociedad actual en las opiniones que podamos hacer, y no queremos caer en eso. El muchacho nace, el muchacho se desarrolla, comienza un conflicto entre Agar y la esposa de Abraham, hasta que se va manifestando de tal manera que la expulsan de la familia. Abraham dice, bueno, hay que salir de este problema hay que trabajarlo, pero llevaba sangre de Abraham. O sea que en vez de una bendición se convierte en un problema familiar fuerte. Y la Agar, vuelvo a repetir, oriunda de Egipto, sale con el niño, sale al desierto, después de ciertos problemas. Usted lea a partir del capítulo 15 del libro de Génesis, una historia interesantísima, pero quiero tratar de resumirlo. Por supuesto. Y entonces, pues, se va al desierto y Agar se da cuenta que los recursos se le acaban
y entonces ve que el hijo comienza a debilitarse en el desierto Así es. por las condiciones del desierto. Entonces Dios envía un ángel y le habla y le dice que no va a morir el hijo, que Dios ratifica que lo bendice y va a ser un pueblo guerrero, va a ser un pueblo donde va a tener una abundancia de personas también, y le dice que va a desarrollar entonces un nuevo mover dentro del desierto. Se ubica por la parte este de Egipto y comienza a desarrollarse. De hecho, Agar más adelante, cuando usted sigue leyendo la historia, la esposa de Ismael también es egipcia. Es decir, que Irán, que viene siendo posteriormente en los tiempos de hoy, Ur de los Caldeos, Irán, comienza a desarrollarse e Ismael tiene 12 hijos, al igual que Isaac. La única manera que ellos se vieron fue cuando Abraham muere ya, es cuando Ismael baja del desierto y se consigue con Isaac, entierran a su padre y se separan para siempre. Ok, vamos a detenernos ahí si me permites. Yo sé que vienen unas preguntas muy bonitas para mí. Cuando Dios ordena al ángel en el desierto, ¿verdad? Tan árido, cuando Agar y su hijo Ismael estaban debilitándose, ¿verdad? Y como tú bien explicaste, le faltaron los recursos del agua, etcétera, Sí. para poder sobrevivir, ¿verdad? Y el ángel dice que no va a morir, ¿verdad? Que viene con instrucciones de Dios, ¿verdad? Del eterno Dios. Le dice también que hay una bendición para ella y para el hijo. Le habla de una descendencia. Pero vamos a detenernos ahí porque también le habla de un carácter feroz. Sí. ¿Recuerdas esas Sí, precisiones? le determina que va a ser guerrero, que va a ser experto en estrategias de guerra y que va a mantener un carácter fuerte, duro, porque acuérdate que la persona que se cría en el desierto no es un carácter débil, es un carácter que tiene que trabajar con los recursos que haya, y eso va haciendo una personalidad y unas emociones que se van a ver posteriormente en el desarrollo de la forma de vivir de los hijos, de los descendientes de Ismael. Y ahí vienen dos aspectos que conserva Irán cuando se forma como nación: el carácter religioso y el carácter militar. Esas dos cosas. Dos atributos que nacen de ahí. Nacen de allí. También explica el ángel que serían como unas fieras. Serían fieras, sí, feroces. Es decir, no te iban a tener compasión, muy poca misericordia cuando tenían que decidir cosas. Es decir, que la guerra era una guerra feroces la que planteaban. Ellos eliminaban a los enemigos sin ningún tipo de contemplación. Ancianos, niños, mujeres, todo el que se atravesara iban a ser exterminados por esta fuerza. Ese mismo ADN que tú estás explicando, ¿verdad? Dentro del libro de Génesis, ¿es el que tiene ahora el pueblo actual? Sí, todo. O sea, ¿han recogido esa cultura y esa identidad hasta el día de hoy? El problema que hubo entre Agar y la familia de Abraham se fue diciendo de generación en generación vía oral. Nos trataron mal, nos votaron, ellos se consideran que eran los únicos, nosotros fuimos desechados, eso hay que vengarlo. Va creando en la mente de la gente. Viene una venganza. La generación que iba naciendo, y cuando nacen los 12 hijos de Ismael, eso también se va transmitiendo a ellos. Nos votaron, denigraron de nuestra descendencia, de Agar, que era la matriarca de todo ese grupo. Todo eso influyó en la mentalidad de estos 12 guerreros que nacieron como hijos de Ismael y se fueron estableciendo en toda el área de Egipto, bajando por la parte de Israel hasta que llega a las cercanías del Éufrates con el Tigris,
Y allí es donde aparece en aquel entonces el nombre de Ur de los Caldeos, donde Abraham sale para la misión que Dios le encomendó. Podríamos decir que los conflictos que tenemos ahora, el mundo occidental, con el mundo árabe o el mundo, digamos, de Irán, de Siria, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es a través de un conflicto matrimonial. Es a través de la crisis familiar que se originó en el seno de la familia de Abraham. ¿Tú lo consideras así? Sí, ¿Que yo la lo considero raíz así. está ahí? Claro, sí. Es cuestión de analizar concienzudamente el libro de Génesis y la historia. El problema está que leemos muy a vuelo de pájaro la Biblia, pero no profundizamos en los detalles. ¿Entiendes? Entonces, cuando uno comienza a analizar y trasladar esos detalles al día de hoy, nos damos cuenta de que todo está plasmado allí y de que Dios dio las pistas para que pudiésemos nosotros darnos cuenta de cómo nace ese conflicto. Okay, pero eso nació en ese corazón amargado, violento, de venganza. Ellos nunca pudieron aceptar, y hasta el día de hoy, de que fueron desechados, porque ellos consideran que los bendecidos por ser primer hijo de Abraham eran ellos, no Isaac. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y entonces eso ha generado una venganza de una manera extraordinaria, que nacen todos estos conflictos, y aún entre ellos mismos ha habido conflictos, porque acuérdate que si nos vamos al mapa de hoy, van a haber unas naciones que no están de acuerdo con el proceder de Irán, de Irak y de toda esta situación que está en el Medio Oriente. Cuando tú vienes a analizar quiénes son los aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, vas a ver que los aliados de Estados Unidos son Israel, son Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Jordania, por convenios que tienen, y que tiene Estados Unidos bases allí y que tienen allí. Los que apoyan a Irán son el Líbano, Yemen, Irak, Siria. Y los países que no se han definido todavía son Marruecos y Túnez. Imagínate tú cómo está eso allí, que hay un conflicto, y cuando más adelante vamos a analizar que hay un estrecho, el estrecho de Hormuz, que es por donde sale eso, hay unas riquezas poderosas en esa área, sobre todo petróleos y sus derivados, de que diamantes, oro, plata, allí hay una cantidad de riquezas también, donde podemos ver lo que ellos explotan para poder sobrevivir. Se dan cuenta que están llenos de muchas bendiciones de la naturaleza, y eso trae como consecuencia por dónde vamos a sacar entonces los compradores todas esas riquezas de esa área. Y aparece entonces el estrecho de Hormuz, que es por donde trafican los barcos llenos de petróleo y sus derivados para el área de Occidente. Ok, retrocedamos un poquito antes de seguir avanzando. Quiere decir que el hijo de la bendición, que sí llegó a venir, ¿no es cierto?, en esta historia que tú nos estás narrando, sí, que es una historia 100% bíblica, ¿verdad? ¿A quién representa actualmente? Ya nos has hablado muy sabiamente sobre el ADN actual y la raíz de dónde viene. Pero si tuviéramos que definir entonces al hijo de la bendición, ¿quién lo representa actualmente? ¿El mundo occidental, Israel, los dos? ¿Quién lo representa? Bueno, eso es, los dos están optando, tanto Israel como los países del Medio Oriente están tratando de tener la supremacía de la bendición de Dios. Definitivamente Israel es la tierra de Dios. Ellos tuvieron que ubicarse en esos terrenos. Y el primer hijo de Ismael
el primero, el mayor de los hijos, es el que la generación posterior es cuando se funda Irán, con el primer hijo de Ismael. Con el primero. El primero, sí. Con el primogénito. Con el primogénito de Ismael. Quiere decir que Irán es el territorio del hijo primogénito de Ismael. De Ismael. Allí, cuando usted va y analiza todo eso, cada uno fue fundando, cada uno de ellos, que fueron un total de 12, fueron ocupando territorio. Es igual que lo que pasó cuando las 12 tribus, la repartición de las tierras. ¿Entiende? Esto es mucho más formal. Cuando Dios repartió las tierras a través de la persona elegida, esta es tu tierra, esta es la tribu que va para acá, esto va para allá. Ok, de la mente de Dios, al soltar las dos bendiciones, ¿qué piensa Dios al respecto? ¿Se fue una sorpresa esta división actual? Dios, como un Dios justo, soltó. Un poco entender la mente de Dios es un poco difícil, sí, yo digo, este análisis, pero vamos a intentarlo. Sí, para que nuestros queridos televidentes podamos entender. Que el televidente un poco siga la secuencia con nosotros. Sí. Yo me imagino a Dios pensando, tú dijiste algo clave, Agar presionó a Abraham, Sara presionó a Abraham a tener intimidad con Agar, su criada. Sí, señor. Abraham, vamos a decirlo así, cometió el error de ceder ante esa presión de la esposa, ¿verdad? Y tuvo al hijo, que en este caso fue Ismael, ¿verdad? Ismael. Pero entonces Dios se ve en una situación de soltar una bendición. Si no, si hubiera muerto Ismael en el desierto con Agar, y esta historia hubiera terminado. Bueno, sí. ¿O ya estaba en los planes de Dios esta división? Yo no puedo determinar, primero, que Dios nunca se sorprende con nada, porque Él es el creador de todo. Él, cuando hace esto, sabe por qué lo hace. Los que nos sorprendemos somos nosotros los humanos, pero Él nunca se sorprende, porque Él sabe lo que hace. Él tiene los planes. ¿Cuál es el plan de Dios? Bueno, si se hubiese muerto Agar y Ismael en el desierto, la historia termina allí. ¿Entiendes? Pero como hay la intervención divina, continúa la historia y es lo que nos lleva al tema de hoy. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas, esos países comienzan a darse cuenta de que está bien cerca Israel y comienzan también entonces a tratar de acabar la venganza que ellos planificaron, que les fue dicho, que les fue contado por sus antepasados. Ellos comienzan a decir, si allá está Israel, vamos para adelante. ¿Entiendes? Y es cuando comienza también las aguerridas batallas con los filisteos. Cuando nosotros vemos a los filisteos, estamos viendo el inicio, el desarrollo de todos estos países del Medio Oriente. Y eso es un tema también que hay que estudiarlo, pero profundo, tiene varias versiones, pero ¿cómo llega Estados Unidos entonces a este conflicto? Espérate, antes de entrar a Estados Unidos, yo sé que tú quieres entrar a Estados Unidos, pero te estoy como que tratando de decirlo, vamos lento. ¿Quiere decir que Dios arma este conflicto para mostrar su poder? Estoy tratando de entender la lógica. Sí, para manifestar su poder. ¿Te gusta esa perspectiva? Sí, esa perspectiva es viable, es una perspectiva ¿Tú te acuerdas racional. ¿Tú te acuerdas cuando el pueblo de Israel, más adelante, salía de Egipto y la Biblia explica y detalla que Dios pone en el corazón de Faraón endurecer su corazón para detener que el pueblo salga fácilmente y permite el extremo de las plagas hacia Israel. Sí. Pero habla la Biblia y tipifica claramente que Dios endurece el corazón de Faraón y al mismo tiempo motiva al líder israelí con este propósito. ¿Qué crees tú de eso? Claro, mira, todo Dios lo tiene organizado. Él es el que toma los corazones, los pensamientos, las reacciones, las personalidades
inclusive la nuestra. Cuando nosotros estamos aquí sentados grabando este programa es porque hay un propósito con alguien que nos está mirando. Velo de esa perspectiva, una bendición, tanto para ti. Yo me gozo al estar hablando de este tema. ¿Por qué? Porque es recordar historia, ver lo poderoso de Dios, ver lo maravilloso de Dios y cómo el hombre hoy en día no puede declararse un experto en la materia si tú no conoces la profundidad de cómo nace el conflicto. Y esto nos atañe a nosotros. ¿Sabes por qué, Marco? Porque vivimos en los Estados Unidos. Sí. Estamos viendo la foto completa de esto. Todo el mundo quiere llegar a los Estados Unidos. Bueno, ahora mismo hay caravanas. Ahora hay caravanas que quieren llegar a Estados Unidos. Ahora todo el mundo puede entrar a los Estados Unidos. Eso no lo entiende mucha gente. No entiende que hay que hacer un escrutinio, de que hay que examinar el background de cada quien y todas esas cosas. Es un trabajo muy especial de los que tienen ese departamento en sus manos. Pero Estados Unidos está involucrado en esto. Y cuando la nación de Irán, ahora sí me estoy metiendo ahora sí, entra Estados Unidos. A Estados Unidos. Cuando ya se forma la nación de Irán, se forma de dos maneras. Entra a formarse religiosamente y militarmente. Religiosamente, ¿por qué? Porque es una promesa que Dios le dio a esa familia. Recoge esa promesa. Recoge esa promesa y la pone en práctica como formación de un país. Y nacen lo que se llama los ayatollah. Los ayatollah es el máximo líder religioso de Irán. En lo espiritual. En lo espiritual. ¿Por qué? Porque tiene su forma de ejercer la parte religiosa en el país para mantener lo que se conoce como musulmán, que es la religión que ellos practican. Y la parte militar es la parte de feroces, aguerridos, expertos en arco y flecha, estrategias militares de desierto. Es decir, que las dos fases aparecen en Irán, con el ayatollah, que se llama hoy en día Al-Khamenei. Y entonces quiere decir que ambas partes son recogidas en el mundo actual. Y se forma la nación de Irán, hablando específicamente de lo que declaró el ángel. Exactamente. No escogieron una sola, sino que las dos están allí trabajando en Irán. Pero la influencia espiritual es enorme, ¿no? Sí, pero ahora te das cuenta, para entrar en el conflicto, que las nuevas generaciones que se forman en Irán no quieren ya eso. Se resisten a esa resisten cultura. A esta religión. No, ellos quieren apertura. La juventud ahora de Irán, si tú te pones a ver las noticias antes de que estamos grabando este programa en Teherán, todos los días hay protestas para quitar esta religiosidad que rige en Irán. Es por eso que el presidente Trump en su mensaje en la última parte dijo: yo le puedo tender la mano al pueblo de Irán, que es valioso. Sí. Ok, vamos a hacer una pausa, Juan, si me permites. Para tomar agua. Sí, para tomar agua. Vamos a seguir hablando sobre estas manifestaciones en Teherán. Sí. No cambie el canal del televisor, que esto viene con mucho más en punto y coma. Bienvenido a Marco Tay. El día de hoy quiero presentarte unos especiales tremendos. Tenemos el super combo de cocina, gabinetes de madera. Tenemos más de 15 colores, que incluye todos los gabinetes de tu cocina, el counter de granito, el foso y el zinc, a tan solo $3,899 instalado. Aquí en Marco Tay tenemos un especial, un combo que le incluye la labor y el padding, empezando en $1.89, con el padding 716. Tenemos más de 15 colores de carpeta. Nos acabo de entrar en el de los niños, todo tipo de color. Tenemos unos pisos extraordinarios que nos han llegado. SPC, vinil, waterproof, antimicrobial, anti-scratch, a tan solo, escúchame bien el especial, incluido el padding, a tan solo $2.39 el pie cuadrado. También tenemos en todo tipo de backsplash para su cocina, empezando desde $7
99. Le damos financiamiento por 12 meses. Tenemos unos especiales en laminado, desde 69 centavos el pie cuadrado, con 15 y 20 años de garantía, más de 20 colores. Y todo el stock que tenemos en losa 24 por 24, 12 por 24, 6 por 24, 8 por 48, desde $1.59. Marco Tay Gallery y su empresa hermana Exclusive Floor. Te esperamos. Estamos de regreso acá con nuestro amigo, el pastor Juan Hernández. Gracias, pastor Juan, de estar acá. Es un placer tenerte como siempre. Nos está explicando un poco el conflicto, ¿verdad?, entre la postura religiosa espiritual, ¿verdad?, que lidera en este momento Irán, ¿no? Y ya hemos hablado, él sabiamente nos ha explicado los orígenes, ¿verdad?, de por qué es como es el pueblo de Irán, y no solo el pueblo de Irán, sino hay otros pueblos más también, pero estamos centrándonos en la crisis de Irán y Estados Unidos, ¿correcto? Correcto. Entonces, hay algo particular que nos estabas hablando que a mí particularmente también me llamó mucho la atención, el rechazo de los jóvenes iraníes. Un poco yo te dije, recogiendo el mensaje del presidente en la última parte, ¿verdad?, después que pasó lo que pasó, cerrando el capítulo del conflicto. Tú decías de que estos jóvenes un poco que se rebelan ante las costumbres o ante la religión actual. Háblanos un poquito de eso, explícanos un poco de eso. Ha sido, claro, los padres de estos jóvenes, los abuelos de estos jóvenes han sido pues religiosamente abusados de una manera tan especial que los muchachos que estaban naciendo en esos hogares se empezaron a dar cuenta que el mundo occidental, el mundo tan cercano a ellos, estaba evolucionando de tal manera en tecnología, en todas las ramas del saber. Entonces ellos se dan cuenta y dicen, nosotros estamos estudiando aquí ¿para qué? Para caer en lo mismo de mis padres, para caer en lo mismo de mis abuelos, de mis bisabuelos. No vemos un futuro para ellos. Vemos un futuro para acá. Y tenemos porque es un poco repetir el ciclo. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo algunos lograron salir de Irán al mundo occidental y estudiaron en Occidente. Vieron otro mundo, y ¿no? cuando regresan, después de ver un mundo completamente diferente al de ellos, comunican a la juventud, allá hay otra cosa mejor que aquí, y aquí tenemos que hacer algo. Y es cuando comienzan las protestas. Acuérdate que causó un conflicto de tensión mundial la muerte de del general Soleimani. Entonces, el background de esa persona era una persona sanguinaria, era un terrorista. El que comandaba toda la parte militar. Y tenía planes de poder, parece, atacar una vez más. Muchos planes estratégicos. Ahora, la inteligencia americana y hasta la inteligencia israelí, me parece. Entonces, daban informe a todo esto, ¿verdad? Sí, acuérdate que Israel entonces ha sido hostigada por todos estos países. Sí. Estos países buscando la venganza de los ancestros que me votaron, que no servimos, que me tiraron al desierto, que no respetaron a mi mamá, que Saraí se llevó la mejor parte. Nosotros tenemos también herencia de esta bendición de ellos. Se fijan en Israel y Israel es pequeño. Pero, el pueblo judío, pero ¿quién tiene de aliado? Estados Unidos. Y entonces ese pacto de unidad, Estados Unidos lo está cumpliendo a cabalidad junto con otros países en apoyo a Israel cuando Israel necesita ayuda. Entonces, pero Israel también se defiende solo, ¿no? Se defiende solo, eso. Israel tiene una gracia de Dios para defenderse inexplicable. Con poquitos soldados, con poquito equipo, con un poquito de población, se defiende bien con los otros países. Eso tiene que ver con Génesis, el libro de Génesis y el inicio también. Ya cuando bendición. Sí, la bendición que le dieron al hijo de la promesa. Claro. ¿Refleja en lo que estás explicando? Claro, porque cuando ustedes nos ponemos a leer, yo me refiero al libro de Génesis, que ahí es donde está todo.
Dios habla de que iban a ser sometidos más de 400 años en Egipto. Y lo dice, y cuando salgan van a salir con mucha riqueza. Una profecía que fue dicha muchos años antes de que eso ocurriera. Y se cumplió. Se cumplió. El pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado en Egipto. Así es. Y cuando salieron deprisa, el mismo faraón dijo, llévense todo, pero váyanse. Y salieron multimillonarios con las riquezas de los egipcios. Este general, que se encargaba de los planes terroristas a nivel internacional, entonces fue declarado en el año 2011 por el presidente Barack Obama, lo declara como persona terrorista. Entonces, en enero ahora, en enero 7 de este año 2020, Estados Unidos le retira la visa al primer ministro de Irán, que le tocaba venir en estos tiempos a Estados Unidos, a las Naciones Unidas, para hablar en representación de Irán. Él hacía 3 reclamos, este primer ministro de Irán. Les decía, primero, la violación de la soberanía y el territorio de Irán, porque Irán establece que los Estados Unidos no ha respetado el espacio aéreo ni el territorio de Irán para estar volando los drones, los aviones y todas estas cosas, y eso tenía que pagar Estados Unidos. La segunda cosa, no queremos más la presencia de los Estados Unidos en territorio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no nos va a cambiar a nosotros nuestra cultura, nuestro modo de pensar, nuestra religión, y no nos vamos a adaptar a la cultura occidental. Están perdiendo el tiempo. No van a lograr ese cometido. Y tercero, resarcir los daños económicos por todos los edificios que los bombardeos han ocasionado, la muerte de ancianos, de niños, de enfermos, que supuestamente Irán dice que ha causado los Estados Unidos. Entonces, él venía para las Naciones Unidas, que se reúne pronto acá en Nueva York. Sí. Entonces le negaron la visa y él no puede entrar. Ahora, cuando este general es declarado terrorista en el año 2011, comienza una estrategia, porque cuando una persona, en este caso internacionalmente, es declarado terrorista, pues no es bienvenido a los Estados Unidos. Por supuesto, imagínate. Y entonces comienza una cacería, cómo capturarlo, de 2 maneras, o vivo o muerto. Entonces, después de varios años de ubicar, lo consiguen llegando al aeropuerto, no en Irán, en Irak, junto con el jefe de las guerrillas de Irak. Sí. Y ahí aprovechan entonces la inteligencia, lo ubica en ese momento. y entonces vienen las consecuencias que ya todos sabemos. ¿Sí? Ya todos lo sabemos. eliminan. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha causado una tensión grande dentro del área de Irán. ¿Por qué? Porque el pueblo de Irán, los religiosos más los militares, se amotinan para protestar sobre esta situación que se cometió con el general y declaran a Estados Unidos satánico. Porque si tú lees el Corán, todo el que está en contra de lo musulmán es hijo de Satanás. Y hay que acabarlo. Entonces, como Estados Unidos apoya a Israel, pues Estados Unidos es el culpable de todo lo que está pasando a ellos. Tratan de justificar, de llamar la atención, porque saben que se están levantando los jóvenes que no quieren saber nada de esto. Y entonces dicen, los Estados Unidos es el culpable de toda la miseria que tenemos, de todo lo que nos está pasando, y hay que acabar con los Estados Unidos, tomando como punto de referencia la muerte del general que acabamos de hablar de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso comienza a pasar, pues los estudiantes
se dan cuenta que ese acto más bien les beneficia a ellos porque es el punto de partida para continuar las protestas. Y si tú ves ahora las noticias, todos los días por la tarde, en la noche, hay protestas en Teherán de los universitarios y los jóvenes. ¿Y qué están diciendo? Lo veo. ¿Y qué están diciendo? Estados Unidos, vengan a sacar este régimen. Después que no los querían, ahora los jóvenes están diciendo que vengan Estados Unidos, ayúdenos a sacar a este régimen. Imagínate que el religioso y el militar. Imagínate que cometieron hasta el error de bajarse un avión de Ucrania. Entonces, donde había un montón de canadienses. Mira, eso es para reafirmar lo que estamos hablando, si Dios se sorprende con las cosas o no. Mira, todo eso ya Dios, mira, es que no se sabía, había incertidumbre quién había volado el avión este de Ucrania en el espacio aéreo. Pero un poquito inocente, ¿no? Con la tecnología que hay ahora. No. O sea, los satélites mire, que hay ahora. Los franceses tienen un dicho que se utiliza mucho en estrategia de inteligencia. Dejar hacer, dejar pasar. Para que la gente crea que no sabemos nada de nada. Entonces, ¿qué pasó? Para corroborar que fueron ellos verdaderamente los que volaron el avión de Ucrania, los militares que estaban a cargo de ese misil graban el lanzamiento del misil y es cuando el avión de Ucrania está pasando y le llega al avión. Lo destrozan. La evidencia sin discusión. Si la pasó por televisión. Para guardarlo él como un recuerdo de que el misil dio en el blanco, graba la voladura del avión de Ucrania. Ahora, este conflicto tiene repercusiones porque desde el punto de vista económico, allí está la mayor producción de petróleo. Y aunque el mayor productor de petróleo ahora mismo, ¿sabes quién es? ¿Quién es? Estados Unidos. Ya no es Venezuela. Entonces, bueno, por la cantidad de... Te voy a decir abastecido tanto. Estados Unidos e Irán siempre tuvieron muy buenas relaciones. Es más, cuando tú lees la historia de los ayatolás, pues hubo una confabulación para tumbar al ayatolá de aquel entonces. Al líder, y lo traen otra vez a Teherán. Y en ese año de 1967, Estados Unidos le regala a Irán un reactor nuclear cuyo contenido de uranio era un 93% de efectividad para crear bombas atómicas. Entonces, ¿qué pasa? Un regalo inusual, ¿no? Eso está en historia. Y desde el año 2013... ¿Quién fue el presidente en ese momento? No me acuerdo. ¿El presidente Kennedy? Por esos lados estaba, pero la cuestión es que como un gesto de amistad se le regala este reactor y comienza entonces a Irán a tener la motivación para crear bombas atómicas, para defenderse de tantos ataques. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación crea la hermosa relación que tiene Irán ahora con Venezuela. En Venezuela los iraníes están haciendo lo que quieran. Están entrando y saliendo como si fuera su casa. Tienen un lugar de salida y de entrada que no es el normal de los aeropuertos. Un aeropuerto personal para personal ellos. Para la salida y llegada de barcos y de aviones iraníes, con cargas, trayendo y llevando. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela está el uranio único para la creación de la bomba atómica. Es un elemento necesario. ¿Y quiénes lo están explotando? Los iraníes en Venezuela. ¿Qué hicieron ellos para poder entrar en esa área mineral? Aquí tienes Venezuela, 1.500 millones para que te defienda, para ti nada más.
pero danos como garantía las riquezas mineras del uranio. Y allí están. Ahí están entonces también otras células de terroristas que están trabajando y Estados Unidos lo sabe. Tiene que tener mucho cuidado porque... Eso que tú acabas de decir que Estados Unidos lo sabe, me obliga a preguntarte sobre la reunión reciente. ¿Cuál es tu opinión, el señor Guaidó, el secretario de Estado norteamericano, en Colombia, con el presidente de Colombia, en la cumbre que ha habido, que sorpresivamente llegó el señor Guaidó a estar presente? ¿Qué crees tú que está sucediendo en el ambiente, verdad? Algo está pasando en el ambiente. Ok, porque veo una postura diferente del señor Guaidó este año, diferente al año que ya pasó, ¿verdad? Porque la verdad es que si tuviéramos que hacer un balance del año pasado, es muy diferente. Empezó bien sí. Guaidó, pero terminó súper débil. Al punto que tuvo que treparse ahí, lo vimos por televisión, para que lo vuelvan a reelegir y tenga el quórum del presidente de la Asamblea. ¿Crees tú, como abogado de Venezuela, como un hombre que ha sido juez y ahora como un analista político, bajo una visión cristiana, ¿verdad? Como pastor, ¿crees tú que algo va a suceder este año? Pienso que se está orquestando algo, pero va al ritmo que han acordado secretamente, que ni tú, ni yo, ni el pueblo lo sabe. ¿Cómo va a suceder? Un poquito de historia. A ver. El señor Guaidó tiene prohibición de salida del país. 100%. ¿Cómo sale entonces? ¿Cómo sale a Colombia? No, hay militares aliados a él, ¿no? ¿Cómo sale ahora a Europa? ¿Cómo sale a hacer toda esta gira que está haciendo? El mundo entero está con él. El mundo entero está con él. Eso tiene que haber algo, porque si una persona, vamos a hablar de justicia y de equidad, tiene una provisión de salida del país por X situación, ¿cómo este señor sale? Sí, pero es que no es una persona común y corriente. Entonces, hay unos ingredientes sui generis en él que no le permiten al régimen actual hacer algo con él. Aunque en estos días sufrió un atentado en su camioneta blindada, que la bombardearon, le dispararon, y como era una camioneta blindada, pues tuvieron la oportunidad de hacer algo, pero le dispararon antes de salir. Antes de salir del país. Antes de salir del país, una semana antes, sufrió, antes de subirse por las cercas todas esas cosas que bueno, no lo que quieren eliminarlo, definitivamente. Bueno, entonces quieren sacarlo del mapa. Sufrió un atentado en su camioneta y en sus escoltas, y entonces eso no se dice mucho, pero sí sufrió algo allí. Y lo que están es consolidando face to face lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque es muy diferente que yo desde Estados Unidos, desde el punto X, y yo en Venezuela, mira, captan la logística de las comunicaciones. ¿Entiendes? Celular, teléfono, email. No, tienen todo. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor que yo salga y te escuche y hablemos face to face, solos, aparte, en un sitio, que es lo que viene. Que no se va a saber en Venezuela. Solamente Guaidó y con los que están con él mucho más allegados. Porque no te extrañe que muchos de los que están con él, ¿verdad?, puedan ser portavoces del gobierno para denunciar planes futuros en cuanto... Una situación así se presta a cualquier cosa. Se presta a cualquier cosa. Y fácil es de comprar a mucha gente en esas condiciones de crisis. Juan, el tiempo en televisión es corto, lamentablemente. Ya tenemos que ir. No, todavía, nos quedan 9 minutos, pero no puedo cerrar el programa sin hacerte una pregunta. Tú eres abogado y quiero que me des tu opinión como un hombre de leyes, un hombre jurídico. Y te estoy hablando ahora del juicio contra el presidente Donald Trump. ¿El impeachment? Así es, algo que está en toda la prensa las 24 horas, lo están pasando en vivo. ¿Ya nos salimos entonces del Medio Oriente? Por favor, es que nos queda poco tiempo. Okay. Pero otro día me comprometo contigo a seguir haciendo el análisis del Medio Oriente, pero hemos avanzado bastante, yo creo, como un primer capítulo, vamos a llamarlo así. ¿Qué crees tú que va a suceder
Y si tú como hombre de leyes crees que lo que le está pasando al presidente Trump es justo o no es justo de acuerdo a los delitos que supuestamente están sobre la mesa, que él cometió. En derecho hay un precepto que dice que tú ganas o pierdes el juicio según las evidencias que tú muestres. El objetivo de los que acusaron al presidente era llamar la atención sobre un procedimiento que lo convierten en el tercer presidente en el cual pues es acusado de haber violado las leyes y la Constitución de los Estados Unidos. Eso es, entrar en eso significa que las evidencias para poder acusar a un presidente tienen que ser contundentes. Ahora tú te pones a ver que en la Cámara de Representantes, ya nosotros lo hablamos en anteriores programas, pues hay la mayoría demócrata y por supuesto quienes orquestaron esto tenían la mayoría para votar para que suba al Senado de los Estados Unidos. Ahora está en el Senado. Ya usted y yo sabemos de los argumentos que se prestaron, los testigos, esto y aquello. Ahora está en el Senado y en el Senado funciona de otra manera. Allí quien preside ya no es el presidente del Senado o el speaker del Senado, sino que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien se sienta en la primera silla arriba y está dando las pautas para que el proceso sea justo, equitativo y que haya un debido proceso. Ok, tres cosas fundamentales. Tres cosas fundamentales. Lograron establecer las normas para el funcionamiento. Ya lo hicieron, sí. Ok. Se tardó en enviar los recaudos de la Cámara de Representantes casi un mes. Muchísimo. Para el Senado. No es usual tanto tiempo. Ya eso significa que no hay consistencia en las acusaciones. Así es. Entonces, cuando ya están los argumentos, ya se terminaron los argumentos de los representantes demócratas. Así es. Y ahora eso está bajo unos rules que establecieron allí para que ya la semana que viene ya esté en la parte final de todo ese proceso, que se haya determinado que se cumplieron las etapas, sobre todo el debido proceso. Ahí usted ve que está el equipo de abogados del presidente. Así es. Está el presidente de la Corte Suprema, que no te deja pasar nada que esté fuera de lugar. Así es. Porque los manda a callar, los manda a entrar en orden. Así es. Y si no, decide él sobre algo que esté ambivalente. Tiene ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? Ya entra a votar, viene la parte que como no hay una consistencia para los argumentos que han establecido de los dos artículos, van a entrar a votar. Y tú sabes que se necesitan un promedio de 68 senadores 68. Para que puedan entonces aprobar la destitución del presidente. Es correcto. No los hay. No los hay. No los hay. Y los republicanos, apoyando al presidente, al verla, ellos van a votar en contra de lo que se está haciendo ahora mismo en el Senado. Por supuesto. Van a apoyar al presidente. Por supuesto. Pero antes la nación americana, internamente e internacionalmente, tienen que demostrar que hubo un debido proceso, que hubo una defensa, que hubo unos alegatos, que se dio oportunidad a los que lo acusaron, que tuvieron el tiempo suficiente. Ya, ok, terminaron, se cierra la sesión, viene la votación y el presidente no lo van a condenar. No lo van a condenar. Sí, entonces, yo creo que pasa? La historia va a terminar así. Pero ¿cometió o no cometió delito? Independientemente de todo lo que has explicado, que tú y yo estamos de acuerdo que el final de la historia... Si me preguntas como abogado, te voy a responder de la manera siguiente. Estamos de acuerdo que el final de la historia va a terminar así. Los dos estamos de acuerdo. Y hasta ellos lo saben, creo yo. Pero la pregunta es esa. Independientemente de lo que va a pasar, independientemente que el presidente va a salir libre, y lo más probable es que lo hayan hecho un favor, porque lo han hecho más famoso de lo que ya era. Sí. Porque mucho americano ahora va a salir y va a votar por él. Y ellos lo saben también. Pero independientemente de todo ese análisis,
Esa es la pregunta para ti. ¿Qué crees tú? Te respondo como abogado. Por Yo favor. no puedo determinar si es culpable o no, porque todo lo determina las evidencias contundentes. Si las evidencias establecen, comprobándose, de que cometió algo en contra de la ley y de la Constitución, entonces sería culpable. Si no, no es culpable. ¿Hay evidencias contundentes, como dicen los Para mí demócratas? no hay evidencias contundentes. ¿Has revisado el expediente He revisado los artículos. con la mente jurídica? He revisado eso. Lo que hay más bien un juicio de carácter político para muy de acuerdo. destituirlo que un juicio para despedirlo. Qué interesante lo que tú dices, para despedirlo. ¿Entiendes? Hay una diferencia entre un juicio político para desprestigiarlo y frenar la futura reelección de él y un juicio de carácter entonces jurídico. Eso es lo que está pasando. La historia, ¿cómo lo va a recordar al presidente Trump? La historia lo va a recordar como un presidente establecido por Dios para este tiempo. Y quiero decir Wow. que no soy republicano, pero hay que hablar lo que estamos viendo enfrente de nosotros. Es el presidente que Dios... Mira, si tú te vas a la palabra, dice que Él quita y pone reyes. Ahora, el rey que tenemos es el puesto por Dios para este tiempo, porque el presidente que tenemos toma decisiones que ningún otro presidente se hubiese tomado la autoridad de hacerlo. A ese no le tiembla la mano para decidir una orden ejecutiva, esto y lo otro, y vamos para adelante. Me estás hablando como pastor ahora, Te estoy hablando como pastor. ya no como abogado. Esa es tu perspectiva Esa espiritual. es mi perspectiva espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos debe llevar a nosotros a algo bien esencial que como espirituales, como líderes espirituales, es orar para que Dios siga mostrando lo que Él tiene que mostrar. Pastor Juan, de verdad que como siempre es un placer y me quedo con tus últimas palabras. Tenemos que orar mucho por este país, orar por nuestras autoridades, ¿verdad? Y orar para que Dios siga teniendo todo en control, como lo estamos de acuerdo, lo ha venido teniendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, Señor. Esta es una gran Y nación. siempre lo va a tener. Y siempre lo va a tener. Esta es una gran nación que Dios tiene sus ojos puestos en esta nación, 100%. Pastor Juan, gracias, y ha sido un placer tenerte una vez más en los ¿Me deja decir algo antes de terminar? 10 segundos, en 10 segundos. Por alguna razón, tú y yo estamos en Estados Unidos. Hasta ahí quedó. Será hasta una próxima edición de Punto y Coma. Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Gracias.